Imagine un lugar donde el aire es tan espeso que puede sentirlo presionando contra su piel, donde cada respiración es como inhalar vapor caliente de una olla hirviendo. La humedad es asfixiante, el calor insoportable. Estás rodeado de agua negra como boca de lobo, donde la visibilidad no supera los pocos metros. Algo se mueve justo debajo de la superficie, algo grande, algo que no debería existir. Bienvenidos al Amazonas prehistórico, una pesadilla tropical donde los depredadores no se medían en kilos, sino en toneladas, donde la muerte no llegó rápida, sino lenta, aplastante, asfixiante. Hace 60 millones de años, en las selvas inundadas de lo que ahora llamamos Colombia, reinaba la criatura más aterradora que jamás haya adornado la faz de la tierra, la titanoboa, una serpiente tan colosal que haría que una anaconda moderna pareciera una lombriz de tierra. 14 metros de puro músculo, más de 1 tonelada de poder restrictivo, un cilindro de la muerte capaz de aplastar a un cocodrilo como una lata de refresco vacía. Pero avancemos unos cuantos millones de años en el tiempo. Muévete geográficamente unos kilómetros al sur, hasta los ríos y pantanos de lo que hoy es Brasil. Allí, otro titán gobernaba con mandíbulas de acero, el Purusaurus, un caimán tan monstruoso que se comía tortugas del tamaño de coches, 10 metros de largo, 3 toneladas de furia reptiliana, un mordisco capaz de partir un coche por la mitad. Nunca se conocieron, vivieron en épocas diferentes, separadas por millones de años de evolución. Pero hoy romperemos las barreras del tiempo. Llevemos a estos dos monstruos al mismo escenario, al mismo momento, para responder a la pregunta que nadie se ha atrevido a plantear hasta ahora. Si la serpiente más mortífera de la historia se enfrentara al caimán más poderoso que jamás haya existido, ¿quién saldría vivo? ¿Quién sería el verdadero rey de la ancestral Amazonía? Prepárense, porque están a punto de presenciar la batalla más brutal que la naturaleza jamás haya podido crear. Comencemos con la criatura que redefinió lo que significa ser serpiente. Titanoboa cerrejonensis no solo era grande, sino imposible. Cuando se descubrieron los primeros fósiles en una mina de carbón en Colombia, en 2009, los científicos simplemente no podían creerlo. Las vértebras eran demasiado grandes, grotescamente grande. Pensaron que debían pertenecer a un cocodrilo, pero no, era una serpiente. Y los cálculos posteriores revelaron algo aún más impactante. Basándose en el tamaño de las vértebras y en comparación con las serpientes modernas, los paleontólogos determinaron que este animal medía entre 12 y 15 metros de longitud, aunque estimaciones más conservadoras apuntan a unos 13 metros. El peso, algo entre 800 kilos y 1.200 kilos. Dejemos que eso se asimile por un momento. Una serpiente que pesa más que un coche popular. ¿Cómo fue posible algo así? La respuesta está en el clima. El Paleoceno era un mundo mucho más cálido que el nuestro. Las temperaturas medias fueron de 10 a 15 grados más altas. Y las serpientes son ectotermas. Dependen del calor ambiental para mantener su metabolismo funcionando. En un mundo más cálido, podrían crecer mucho más. Titanoboa fue el resultado lógico de un planeta tropical con esteroides, pero el tamaño es solo una parte de la historia. El verdadero terror de la titanoboa estaba en su estrategia de caza. Como todos los grandes constrictores, mataba con abrazos, pero no un abrazo cualquiera. Cuando una titanoboa envolvía su cuerpo alrededor de su presa, cada centímetro cuadrado de músculo trabajaba al unísono. Los estudios biomecánicos sugieren que esta serpiente podría ejercer una presión de aproximadamente 180 kilogramos por centímetro cuadrado. Para que te hagas una idea, esto es suficiente para aplastar la caja torácica humana en segundos, colapsar los pulmones de un cocodrilo, para detener el flujo de sangre al cerebro de cualquier animal terrestre de la época. ¿Y la velocidad del ataque? Explosivo. Las serpientes constrictoras modernas pueden atacar en menos de 1/10 de segundo. La titanoboa, con músculos proporcionalmente más desarrollados, probablemente era incluso más rápida en distancias cortas. Ella no necesitaba correr. Ella era una perfecta emboscada. Esperó sumergido, apenas con las fosas nasales sobre el agua, invisible en el espejo oscuro de los pantanos del Paleoceno. Cuando algo del tamaño adecuado pasaba, explotaba en el agua como un torpedo de carne,
Una vez que las mandíbulas se cerraron sobre la víctima, no hubo escapatoria. Los anillos de músculos comenzaban a tensarse y apretar, hasta que volvió a reinar el silencio. Pero aquí está el detalle crucial. La mordedura de la titanoboa no era su arma principal. A diferencia de los caimanes, las serpientes no tienen la fuerza de la mandíbula para aplastar huesos grandes. Muerden para retener, no para destruir. La boca de titanoboa estaba llena de dientes curvos que apuntaban hacia atrás, perfectos para agarrar y evitar que la presa escapara, pero no eran hojas aplastantes. Su verdadera arma era esa montaña de músculos que serpenteaba alrededor del cuerpo de su víctima. Y si sientes el peso de esta fuerza absoluta, este poder que desafía la imaginación, entonces aprieta el botón. Me gusta ahora mismo, porque necesitarás esa energía para lo que viene a continuación. Recién estamos empezando a comprender la brutalidad que estaba a punto de ocurrir en los pantanos del Amazonas. Ahora viajemos unos cuantos millones de años hacia adelante, hasta el Mioceno. Hace entre 8 y 5 millones de años, América del Sur se estaba transformando. Los Andes estaban aumentando, alterando los patrones climáticos. Ríos gigantescos atraviesan el continente, y en lo que ahora llamamos la cuenca del Amazonas, en los ríos y lagos de Brasil y Perú, nadaba una criatura que hacía que los cocodrilos marinos parecieran gecos domésticos. Purusaurus brasiliensis. Este no era un caimán cualquiera. Se trataba de un superdepredador, la cima absoluta de la cadena alimentaria acuática de América del Sur. Los ejemplares fosilizados más grandes sugieren longitudes de entre 10 y 12 metros. El peso estimado, entre 3 y 5 toneladas. Imagínese un caimán del tamaño de un autobús escolar. Ahora imagina este autobús con mandíbulas capaces de ejercer una fuerza de mordida que rivaliza con la del Tyrannosaurus Rex. Esto no es una exageración. Estudios biomecánicos publicados por paleontólogos brasileños y argentinos estimaron que la fuerza de mordida del Purusaurus alcanzaba entre 7 y 12 toneladas de presión. A modo de contexto, un gran cocodrilo de agua salada moderno, el reptil más grande que existe en la actualidad, muerde con aproximadamente 3 toneladas y media de fuerza. Un león, 450 kilos. Un gran tiburón blanco, poco más de 1 tonelada. Purusaurus estaba en otra categoría completamente diferente. Sus mandíbulas eran guillotinas biológicas. Cuando se cerraron, los huesos se astillaron como ramitas secas. Los cadáveres fueron desmembrados. Tortugas gigantes, con caparazones de 20 centímetros de espesor, fueron aplastadas como si fueran huevos. La anatomía del cráneo del Purusaurus era pura ingeniería de destrucción. Los dientes eran cónicos, gruesos en la base, diseñados no para cortar, sino para perforar y sujetar. Los músculos temporales, los que controlan el cierre de la mandíbula, estaban absurdamente desarrollados. El cráneo en sí tenía casi 2 metros de largo, con las cuencas de los ojos situadas en la parte superior, lo que permitía al animal sumergirse casi por completo mientras observaba el mundo sobre la superficie. Esta era la anatomía de un depredador de emboscada perfecto, y a diferencia de Titanoboa, Purusaurus tenía algo más: armadura. Su piel estaba reforzada por osteodermos, placas óseas que funcionaban como una malla protectora natural. No era invulnerable, pero sí increíblemente resistente a los ataques de otros depredadores. Imagínese intentar morder un cuero grueso reforzado con placas de hueso. La mayoría de los depredadores de la época simplemente se dieron por vencidos. Las tácticas de caza del Purusaurus eran simples y letales. Esperó, completamente quieto. Parecía un tronco flotante. Los reptiles tienen aquí una ventaja metabólica. Pueden permanecer absolutamente estáticos durante horas sin gastar energía. Cuando la presa se acercaba para beber agua, para cruzar el río, o simplemente porque no veía el peligro, el Purusaurus explotaba. La aceleración inicial de un cocodrilo moderno puede alcanzar los 30 kilómetros por hora en un segundo. Purusaurus, con músculos proporcionalmente más masivos, probablemente era más rápido. Las mandíbulas se abrieron en una fracción de segundo y se cerraron con la fuerza de una prensa hidráulica. No hubo un segundo ataque. El primer bocado fue el último.
El animal fue arrastrado a las oscuras profundidades del río, donde fue ahogado, desmembrado y devorado. Pero esta es la pregunta que arde en tu mente en este momento. Si estos dos titanes se encontraran, en un pantano poco profundo donde ambos se sentirían cómodos, en aguas que apenas cubrían sus cuerpos, permitiendo movilidad a ambos, ¿a quién apostarías tu dinero? Piénselo ahora. La aplastante fuerza bruta de las mandíbulas contra la fuerza constrictora de una montaña de músculos serpentinos. Comenta ahora, y quiero ver sinceridad aquí. ¿Equipo Cobra o equipo Jacaré? La batalla que estamos a punto de construir dependerá de tus expectativas. Verás si acertaste o si la naturaleza guarda sorpresas que ni la imaginación puede alcanzar. Para entender quién ganaría, debemos analizar los factores decisivos. Primero, hablemos de tamaño y masa. Titanoboa era más larga, alcanzando los 13 o 14 metros en comparación con los 10 o 12 del Purusaurus. Pero la longitud no lo es todo. En términos de masa, Purusaurus era mucho más pesado, de 3 a 5 toneladas frente a la tonelada, tal vez 1,2 toneladas de la Titanoboa. Esa es una gran diferencia. En una pelea entre animales el peso importa, muy. Un animal más pesado tiene más inercia, más estabilidad, más fuerza bruta para resistir los ataques. Entonces, punto para Purusaurus. Pasemos ahora a la movilidad. En tierra ambos serían lentos y torpes, pero ninguno de ellos cazaba en tierra firme. Eran depredadores acuáticos y semiacuáticos. En el agua, ¿quién tiene ventaja? La Titanoboa era esencialmente un tubo musculoso que se desplazaba por el agua con una eficiencia sorprendente. Las serpientes de agua modernas son rápidas y ágiles. La Titanoboa, a pesar de su tamaño, probablemente mantuvo esta agilidad. Podía cambiar de dirección rápidamente, doblar su cuerpo en ángulos imposibles. Purusaurus, en cambio, era rápido en línea recta, explosivo en ataques cortos, pero menos maniobrable. Los caimanes son como torpedos, disparan en una dirección, pero girar rápidamente no es su fuerte. Pequeña ventaja para la Titanoboa en términos de agilidad. Sentido. Titanoboa tenía ojos relativamente pequeños, pero las serpientes tienen algo extraordinario: órganos termorreceptores, pozos que detectan el calor corporal de las presas a metros de distancia. En aguas turbias donde la visión es inútil, la Titanoboa podía sentir literalmente la presencia de un animal de sangre caliente a través de su calor. Purusaurus tenía una vista excelente, especialmente con los ojos colocados en la parte superior de la cabeza, lo que le permitía vigilar sobre el agua. Pero en el combate sumergido en agua fangosa, la ventaja sensorial cambiaba. Los caimanes también tienen receptores de presión a lo largo de sus mandíbulas, que detectan el movimiento en el agua. Era casi un vínculo sensorial, pero distintos ambientes favorecían a cada uno. Ahora llegamos al meollo del asunto: armas ofensivas. La mordedura del Purusaurus fue incomparable, de 7 a 12 toneladas de fuerza. Si recibiera un mordisco sólido, ¿qué pasaría? Bueno, las serpientes tienen costillas que recorren casi toda la longitud de su cuerpo, pero no son huesos extremadamente gruesos. Una mordedura de Purusaurus en el cuerpo de la Titanoboa podría fácilmente aplastar las vértebras, romper órganos internos y causar una hemorragia masiva. Un mordisco bien colocado en la cabeza o el cuello de la serpiente sería instantáneamente fatal. Pero aquí está el problema del caimán. Las serpientes constrictoras son increíblemente difíciles de morder de manera efectiva. No se quedan quietos, serpentean, ondulan y se mueven de manera impredecible. Y lo que es más importante, una vez que empiezan a detenerse, el objetivo desaparece. La constricción de la Titanoboa fue su as en la manga. Si lograba envolverse alrededor del cuerpo del Purusaurus, ¿qué pasaría? Aquí es donde se pone interesante. Se aplicaría una presión de 180 kilogramos por centímetro cuadrado sobre metros del cuerpo del caimán. Pero Purusaurus tenía una armadura de hueso. Los osteodermos proporcionaron una protección significativa. La serpiente no podría aplastar estos platos fácilmente. ¿Pero importaba? No necesariamente. La constricción no solo funcionó aplastando, sino que impidió la respiración, comprimió el pecho e interrumpió el flujo sanguíneo. Incluso con armadura, los pulmones de Purusaurus estarían bajo presión.
Los caimanes tienen un sistema respiratorio menos eficiente que los mamíferos. No pueden contener la respiración indefinidamente mientras luchan. La presión constante eventualmente ganaría. Pero aquí hay un enorme contraargumento. Purusaurus tenía algo que ningún colmillo de Titanoboa tuvo jamás: esas mandíbulas apocalípticas. Mientras estaba restringido, podía darse la vuelta y morder. Y solo necesitaba un buen bocado. 1. Si pudiera hundir sus dientes en cualquier parte crítica de la serpiente mientras la aplastaban, podría cambiar el juego por completo. Fue una carrera contra el tiempo. ¿Podría la Titanoboa asfixiar al caimán antes de que le dé una mordedura letal? Construyamos el escenario de la reunión. Es mediodía en un pantano poco profundo de lo que alguna vez sería la Amazonía brasileña. El agua está templada, a unos 35 grados centígrados. Nublado, lleno de sedimentos. La visibilidad es nula más allá de los 2 metros. En el fondo fangoso, el Purusaurus se encuentra en su territorio. Pasa sus días aquí, esperando. Las tortugas gigantes, los cocodrilos más pequeños y los mamíferos primitivos que vienen a beber agua, todos son presas. Pero hoy, algo diferente se acerca. La Titanoboa está cazando. Ella no pertenece a esta época, pero en esta hipotética batalla los destinos convergieron. Entra en el territorio del caimán, deslizándose silenciosamente por el agua. Su cuerpo serpentea suavemente, sin crear ondas perceptibles en la superficie. Purusaurus lo detecta primero. Los sensores de presión a lo largo de su mandíbula detectan algo grande que se mueve en el agua. Gira la cabeza lentamente. Ojos fríos, reptilianos y sin emociones, miran fijamente la forma ondulante. No reconoce este patrón de movimiento. No es un cocodrilo, no es un pez, es algo diferente. El instinto depredador choca con la curiosidad territorial. Entonces sucede algo que lo cambia todo. Titanoboa detecta la firma térmica del caimán, un cuerpo grande que derrama calor en el agua. Ella se vuelve hacia él, sin miedo, pero con el interés de un depredador que investiga a sus posibles presas. Están a 5 metros de distancia uno del otro, ambos inmóviles ahora. 2 superdepredadores que nunca antes se habían encontrado con algo así. Ninguno de los dos reconoce al otro como una amenaza inmediata, porque nada en sus memorias evolutivas los preparó para ello. Pero ambos sienten que algo anda mal. Purusaurus da el primer paso. Avanza, no para atacar, sino para intimidar. Abre sus fauces en una demostración de dominio territorial. De su garganta surge un rugido gutural y ondas de presión atraviesan el agua. Titanoboa no entiende de intimidaciones. No tiene oídos para procesar el sonido de la misma manera. Ella simplemente siente vibraciones. Y vibración significa movimiento. Presa. La serpiente avanza, no explosivamente, sino con la fluidez de algo que ha matado 1000 veces. Ella intenta flanquear, moverse hacia el lado del caimán. Purusaurus reacciona y gira su enorme cuerpo a una velocidad sorprendente. Sus mandíbulas se abren de par en par, revelando hileras de dientes del tamaño de cuchillos de barbacoa. Se lanza, con la boca abierta, directo hacia la serpiente. La Titanoboa lo esquiva, curvando su cuerpo en un arco imposible. Las fauces del caimán se cierran en el agua, mordiendo el vacío. El sonido del impacto de las mandíbulas al chocar es como el de una trampa de acero cerrándose. Y en ese momento, Titanoboa contraataca. Su cuerpo serpentea alrededor del flanco expuesto de Purusaurus. Es demasiado rápido para que el caimán lo compense. En cuestión de segundos, 2 metros del musculoso cuerpo de la serpiente se enrollan alrededor del abdomen del reptil. La presión comienza. El Purusaurus ruge, intentando girar su cuerpo, intentando morder a la serpiente. Pero ella está en el ángulo equivocado, detrás de él, fuera del alcance de las mandíbulas. Más anillos se curvan. 3 metros. 4. La serpiente ahora está usando su longitud superior, envolviéndose no solo alrededor de la cintura, sino comenzando a subir hacia los hombros y el cuello del caimán. El Purusaurus entra en pánico. Rueda, un movimiento que utilizan los cocodrilos modernos para desmembrar a sus presas, girando violentamente su propio eje. Completa una rotación de 360 grados y luego otra. La fuerza es inmensa. El agua gira a su alrededor en un vórtice de barro y escamas. Pero Titanoboa no lo dejará ir. Fue diseñado por la evolución
para retener presas que ruedan, que luchan, que intentan escapar. Tu cuerpo se ajusta con cada giro, manteniendo una compresión constante. De hecho, cada movimiento del caimán le permite apretarse más. Es como hacer un nudo. Cuanto más tiras, más apretado se vuelve. Ahora la situación se vuelve crítica. Purusaurus está empezando a sentir la presión en sus costillas. Incluso con una armadura de hueso, la fuerza está comprimiendo su pecho. Necesita respirar, pero no puede expandir sus pulmones por completo. Y en este momento de desesperación, hace lo único que puede cambiar el juego. Con una violenta contorsión, logra girar la cabeza casi 180 grados, algo que pueden hacer los caimanes y que parece sobrenatural. Las mandíbulas se abren y muerde a ciegas, desesperadamente, intentando golpear cualquier parte de la serpiente, perforar los dientes. Encuentran carne. La parte trasera del cuerpo de la titanoboa es mordida con toda su fuerza. Se perforan los músculos. Hueso se encuentra con hueso. La serpiente siente dolor, probablemente el primer dolor real de su vida. Ella aprieta más fuerte, instintivamente en respuesta. Pero ahora Purusaurus tiene un ancla. Empieza a sacudir la cabeza, el movimiento mortal que utilizan los caimanes para arrancar trozos de carne. La piel de la serpiente comienza a rasgarse. La sangre enturbia aún más el agua. Titanoboa está herida, gravemente herido, pero ella no la suelta. Aquí llegamos al momento crítico. Ahora es una carrera. ¿Podrá la serpiente asfixiar al caimán antes de que lo desmembre? Purusaurus tiene sus mandíbulas cerradas a 5, tal vez 6 metros de la cabeza de la serpiente. Causa un daño enorme, pero no es una mordedura inmediatamente fatal. Las serpientes pueden funcionar con daños importantes en la parte trasera del cuerpo. Los órganos vitales están más adelante. Mientras tanto, el caimán está perdiendo oxígeno rápidamente. Tu visión comienza a oscurecerse. Cada movimiento de cabeza es más débil que el anterior. La constricción está expirando. ¿Y sabes qué es asombroso? Que estamos logrando reconstruir esta batalla con ciencia real, con biomecánica, con estudios de comportamiento. Y si quieres que este canal siga trayendo estas batallas épicas, si quieres ver más enfrentamientos imposibles entre titanes prehistóricos, suscríbete ahora. No te pierdas el siguiente video, porque vamos a enfrentar a Megalodón contra Leviatán, y te garantizo que lo que verás hará que esta batalla parezca una pelea en el patio de recreo. Pero volvamos a nuestra lucha. Purusaurus está realizando sus ataques finales. Recibe otro mordisco, esta vez más cerca de la cabeza de la serpiente. Esto es malo. Lástima para Titanoboa. Si logra aplastar el cráneo o la región de las vértebras cervicales, se acabó. Pero la serpiente, incluso herida, incluso sangrando por múltiples pinchazos, mantiene la presión. Y ahora hace algo estratégico. Ella comienza a envolver la cabeza y el cuello del Purusaurus. Esto es peligroso porque lo acerca a las mandíbulas, pero también significa que puede comenzar a cortar el flujo de sangre al cerebro del caimán. Los últimos 30 segundos son brutales. El Purusaurus intenta un mordisco más, pero no hay ninguna fuerza real detrás. Las mandíbulas se abren lentamente, los dientes raspan las escamas pero no penetran. La constricción llegó a un punto crítico. El cerebro del caimán no recibe suficiente oxígeno. Tus movimientos se vuelven descoordinados, espasmódico. Una última convulsión recorre el enorme cuerpo y luego quietud. La titanoboa no se lanza inmediatamente. Las serpientes constrictoras mantienen la presión durante varios minutos después de que la presa deja de moverse, asegurando que la muerte sea real. Lentamente, con cautela, los anillos comienzan a relajarse. La serpiente se desenrosca, revelando el cuerpo inmóvil del Purusaurus flotando en el agua turbia. La batalla ha terminado. ¿Pero a qué costo? La titanoboa resulta gravemente herida. Grandes secciones de la parte trasera de su carrocería quedaron destrozadas. Ella está sangrando. En un entorno natural, estas heridas podrían infectarse y atraer a otros depredadores. Esta fue una victoria pírrica. Pero espera, antes de dar el veredicto final, seamos honestos sobre algo. Esta simulación asumió algunas cosas. Supuso que la titanoboa logró posicionarse perfectamente para iniciar la constricción. ¿Y si Purusaurus hubiera golpeado primero? ¿Y si ese mordisco inicial hubiera encontrado la cabeza de la serpiente? Un mordisco sólido en el cráneo de la titanoboa
con 7 toneladas de fuerza, sería instantáneamente letal. Juego terminado. No habría ninguna restricción. No habría combates prolongados. Solo una serpiente gigante con el cráneo aplastado que se hunde en el fondo del pantano. Y producir contenido a este nivel, con esta profundidad de investigación, con estas simulaciones detalladas, no es ni barato ni fácil. Si quieres apoyar al canal para que siga trayendo estas batallas científicas, estas confrontaciones que nadie más está haciendo con este nivel de detalle, considera hacer clic en Gracias de Mais o hacerte miembro del canal. Cada contribución nos permite invertir más en producción, en investigación, en traer a los paleontólogos adecuados para la consulta. Tú haces que este canal exista, así que aquí está el veredicto científico final. Quien gane esta pelea depende fundamentalmente de quién ataca primero y dónde se produce el primer contacto. En un escenario perfecto de emboscada del Purusaurus, donde recibe un sólido mordisco inicial antes de que la serpiente reaccione, el caimán gana fácilmente. Un mordisco en la cabeza o el cuello es fatal para la serpiente. Juego, set, partido. Pero en cualquier escenario en el que la titanoboa logre iniciar la constricción sin ser mordida primero, las probabilidades cambian drásticamente. Una vez que los anillos comienzan a apretarse, Purusaurus se encuentra en serios problemas. La realidad probable es la siguiente. En encuentros repetidos, digamos 10 veces, Purusaurus probablemente ganaría 6 o 7 veces. ¿Por qué? Porque tenía armas de un solo golpe. Esas mandíbulas eran tan poderosas que no necesitaban una precisión perfecta. Una mordedura en cualquier parte del cuerpo de la serpiente causaría daños críticos. Titanoboa, por otro lado, necesitaba una ejecución perfecta. Necesitaba evitar las mandíbulas por completo mientras posicionaba su cuerpo para la constricción. Esto es mucho más difícil contra un depredador superior que también está tratando de matarte. Pero esas 2 o 3 veces en las que ganó la serpiente serían victorias absolutamente espectaculares. Demostrarían el poder puro de la constricción, una fuerza de la naturaleza que ni siquiera una armadura de hueso puede resistir indefinidamente. La titanoboa representa la eficacia asesina de la evolución llevada al extremo. Un cilindro de muerte que no necesita veneno, no necesita garras, no necesita dientes especializados, solo músculo. Suficiente músculo para abrazar la vida en cualquier cosa que encuentre. Purusaurus, por otro lado, representa la fuerza bruta llevada a la perfección. Esas mandíbulas no eran solo para comer, eran declaraciones de dominio absoluto. Era la naturaleza la que decía que nada en ese ecosistema podía desafiarla. Y ella tenía razón. Durante millones de años, Purusaurus reinó sin rival en los ríos de América del Sur. Ningún depredador podría compararse. Ninguna presa estaba a salvo. Lo cierto es que ambos eran monstruos perfectamente adaptados a sus nichos ecológicos. Titanoboa dominó los pantanos del Paleoceno con una constricción ineludible. Purusaurus gobernó los ríos del Mioceno con mandíbulas imbatibles. Si realmente hubieran coexistido, probablemente se habrían evitado. Los superdepredadores rara vez se arriesgan a una confrontación directa cuando pueden evitarla. Hay mucho que perder y poco que ganar. Pero en nuestro escenario hipotético, obligado a entrar en combate, el veredicto es: Purusaurus tiene una ventaja con un margen estrecho. Victoria del 65% para el caimán, 35% para la serpiente. Y estas victorias de Titanoboa no serían fáciles, serían batallas sangrientas y prolongadas, donde ambos bandos sufrirían enormemente. Ahí lo tienes, la batalla definitiva. La serpiente más mortífera versus el caimán más devastador. Y la respuesta no es sencilla, no es limpia. Es brutal, complicado y depende de variables que nunca sabremos con seguridad. Pero es exactamente por eso que vale la pena explorarlo, porque la naturaleza no nos da respuestas fáciles. Nos brinda complejidad, matices y recordatorios de que los verdaderos monstruos que caminaron, nadaron y cazaron en este planeta eran más aterradores que cualquier cosa que Hollywood pudiera inventar. Gracias por quedarte hasta el final. Comenta a continuación quién crees que ganaría, si algo cambiaría en este análisis y qué batalla quieres ver a continuación. Y recuerda, estos monstruos eran reales, existieron, y tenemos suerte de estar aquí millones de años después, pudiendo estudiarlos de forma segura.
sin estar en el agua cuando las mandíbulas se cierran o los anillos empiezan a apretarse. Hasta la próxima batalla.